Hoy en la entrevista recibimos a un consultor chileno experto en crimen organizado. Con 20 años de experiencia como oficial en Carabineros de Chile, se especializó en diversas materias como inteligencia, terrorismo internacional, amenazas emergentes, crimen organizado transnacional y grupos religiosos peligrosos. Ahora volcó ese trabajo en un libro titulado Un virus entre sombras, la expansión del narcotráfico y el crimen organizado. En la entrevista recibimos a Pablo Ceballos. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista. No, muchas gracias por la invitación. Lo primero que quiero hacer es, presentando tu libro, Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, es preguntarte por qué es importante estudiar el crimen organizado, conocerlo para poder hacerle frente. ¿Y cómo es que llegaste a escribir un libro? ¿Por qué? Bueno, el camino a escribir el libro me sale más fácil responderlo inicialmente, ¿no? Yo toda la vida he sido un investigador de campo, o no toda la vida, en el último tiempo he sido un investigador de campo de este tipo de fenómenos en América Latina. Y lo que sucedía es que hace mucho tiempo atrás, un par de años atrás, cuando volví a Chile del trabajo de campo, uno observaba que cada vez habían más indicios de ciertas cosas que habían ocurrido en países bien afectados por el crimen organizado, pero llamaba la atención la respuesta que venía de la autoridad, de la clase política, incluso de algunos centros académicos respecto a cómo había que enfrentar ese problema. Que estaban ocurriendo en Chile. Ya estaban ocurriendo cosas que en Chile. Tú estabas viendo en países extranjeros donde el crimen organizado ya era una realidad, empezaban a aparecer en nuestro país. Empezaban a aparecer. ¿De cuándo estamos hablando? Mire, yo tengo la impresión que por el año 2014, 2015 hacía ciertas señales que llaman la atención. Ahora, ahí creo que es la primera explicación. ¿Cuáles son las señales que llaman la atención de este nuevo crimen que evidenciamos hoy día en América Latina, que es esencialmente simbólico violento? Porque el crimen organizado siempre ha estado presente en todos los países, eso es imposible decir que no está. El crimen organizado tiene un objetivo, es un modelo económico que pretende tomar las ganancias de la economía ilícita e inyectarlas a la economía formal. En ese camino, para inyectar las economías formales, en la economía formal puede tener diferentes métodos. El método que más preocupa en América Latina es la violencia. Entonces, ciertos símbolos de violencia que van de la mano del control del territorio se estaban ya empezando a observar en Chile por esos años, ¿ya? Sin embargo, nosotros tuvimos un evento, como fue el estallido social y posteriormente la pandemia, que generó efectos de retracción del Estado. Y probablemente en ese efecto de retracción del Estado se apuró un proceso de estas dinámicas de control del territorio y violencia. Cuando tú dices retracción del Estado, es que estos territorios quedaron liberados para que cualquiera pudiera ahí entrar y hacer lo suyo. Es decir, no hubo presencia del Estado en las poblaciones, entregando, qué sé yo, educación, salud, talleres de deporte, que son los elementos que, podríamos decir, copan y previenen que otro se meta ahí. Claro, esa es una gran reflexión que yo también llegué, cuando yo me inicié en el trabajo de la investigación de fenómenos de estos, hace mucho tiempo atrás, incluso cuando fui oficial de Carabineros, había un concepto que estaba de moda por esos años, que era las áreas sin ley, ¿no? Con el tiempo ya, el año 2025, con mucho trabajo de campo encima, me he dado cuenta que quizás el concepto estaba mal entendido por mí. No hay áreas sin ley, lo que pasa es que hay otras leyes que se aplican en esas áreas, y esas leyes no necesariamente vienen del Estado. Son leyes de quienes gobiernan un espacio, porque ningún espacio queda sin gobernanza, siempre hay alguien que gobierna el espacio. Lo problemático, lo dramático que observamos en muchas zonas de América Latina y en Chile, es que a veces ese espacio ya no es gobernado por el Estado, alguien lo gobierna. Y más dramático que ese fenómeno es que muchas sociedades que están en esa condición prefieren ese gobierno paralelo que el gobierno tradicional del Estado. Porque a veces, desgraciadamente, les entrega más beneficios. No solamente más beneficios, les genera más certezas. El Estado que ingresa y sale de un territorio genera incertezas. La presencia del Estado debe ser permanente. Y ese es probablemente algo que podemos dimensionar tanto en ambientes abiertos, ¿no es cierto?, en barrios, en poblaciones, en zonas fronterizas, como también en espacios cerrados como una cárcel. La presencia del Estado debe ser permanente, no puede ser solamente diurna, también tiene que estar en la noche, por ejemplo. Vamos a hablar del fenómeno de las cárceles porque por muchos años creímos que al encerrar a un delincuente en la cárcel se terminaba el delito y nos estamos dando cuenta que no es así. Pero dejemos por un rato ese tema para conocer bien lo que es el crimen organizado y cómo fue su llegada a Chile. Por años nos creímos inmunes, distintos, apartados, esto de ser un país del fin del mundo, que teníamos por un lado el mar, por el otro la cordillera, nos tenía más o menos aislados, y a lo más se hablaba de que éramos un país de tránsito, de paso de la droga, pero que
el crimen organizado no tenía ni siquiera interés de instalarse en Chile. ¿Dónde dejamos esos espacios para que el crimen organizado se metiera acá? Bueno, yo creo que como todas las cosas en la vida, el componente de la soberbia a veces nos jugó bastante en contra, ¿no? De sentirnos diferentes al resto. Vivimos en un vecindario, por lo tanto, es lógico que ciertos fenómenos que se dan en nuestros vecinos te tengan que dar con nosotros. ¿Subestimamos el problema? Yo creo que subestimamos el problema, sí, en muchos aspectos sí, y en otras también confiamos mucho en nuestra capacidad de resiliencia para enfrentarlo en caso que llegara. ¿Ya? Ambos son un poco fenómenos que no creo que haya una intención en eso, pero es parte de nuestra cultura, como tú señalas, somos un país de tránsito y veíamos cómo la droga entraba en nuestros propios barrios. Yo creo que lo que sucede en Chile son dos fenómenos que están confluyendo. El primer fenómeno es que tenemos una transformación real, evidenciable, de nuestra delincuencia común. La delincuencia ya no opera como hace 20 años ni 70 años. De hecho, los códigos dentro de los criminales chilenos han ido cambiando. Para explicarlo, por ejemplo, o dar un ejemplo, antiguamente, hace 10, 15 años atrás, 15 años, 20 años atrás, las cárceles, para tenerlo como ejemplo, tenían también una especie de estratificación de los criminales que estaban adentro. Entonces, en el primer nivel de esa estratificación estaban lo que ellos llaman el choro, el ladrón, el tipo que era el asaltabanco, el tipo que era valiente, que usaba armas, que estaba dispuesto a enfrentarse a la policía y una vez que estuviera preso estaba dispuesto a fugarse. Una leyenda, ¿no es cierto?, en el primer nivel del escalafón. En el último nivel estaban los delincuentes sexuales, ¿no es cierto?, muy mal vistos en el mundo penal, a tal nivel que tenían que aislarlos dentro de la población penal. Pero un poquito superior a ellos estaban los narcotraficantes. No eran bien vistos en el mundo del AMPA. Contaminaban a las poblaciones, afectaban a los más jóvenes, quitaban oportunidades. Bueno, eso en 30 años más o menos, ahora ha cambiado radicalmente y en la misma estructura penitenciaria, un ladrón sigue estando en el primer nivel, pero ya el narcotraficante está al mismo nivel del ladrón. Y eso significa que ambas dinámicas criminales pueden vincularse, o sea, un ladrón que roba un camión de transporte de valores puede invertir en el narcotráfico por más rentable, o un narcotraficante puede utilizar la estructura del ladrón para defenderse. Esa es una transformación que estamos teniendo nosotros con nuestra criminalidad. Y mientras eso sucede, ingresa otro fenómeno, que es el ingreso, producto de diferentes factores esencialmente sociales, migratorios, de estructuras criminales que son extranjeras, que vienen de otras realidades, con otras experiencias, que tienen otra génesis, que normalmente esa génesis fue la cárcel. Por lo tanto, estos dos fenómenos entraron a Chile, están conociéndose, están golpeándose, van a mutar, y de esa mutación de ambos fenómenos va a surgir la próxima criminalidad que vamos a enfrentar en Chile. Uy, me preocupó esta visión que tú dices que están los delincuentes chilenos, que antes eran delincuentes comunes y qué sé yo, pero que han ido mutando hacia el narcotráfico, versus los que llegan del extranjero y que, uno, van a pelear territorio, ya lo estamos viendo. Y digo que me preocupa porque es ahí donde se ven los hechos de mayor violencia, al menos en la experiencia internacional, cuando las bandas de crimen organizado y de narcotráfico se pelean el territorio, es cuando se disparan las cifras de homicidios y vemos la violencia en la calle. Te puedes topar con un tiroteo en la mitad de la población, cosa que ha ocurrido cuando las víctimas finalmente es un niño que estaba pasando por ahí. Entonces está este fenómeno en que se van a enfrentar o se van a sumar. Y también lo hemos visto cuando se habla de son una facción del Tren de Aragua. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo estás viendo esta relación entre el crimen organizado internacional que llega a Chile y cuál es el efecto que está teniendo? ¿Es una mirada xenófoba decir que los extranjeros criminales, no todos, sino que los criminales extranjeros que han llegado están transformando este panorama social? No, yo me atrevería a pensar que es un aprendizaje mutuo, ¿eh? No pensemos que nuestra delincuencia tradicional chilena es poco hábil. De hecho, apenas tuvimos la visa waiver, ya encontraron la forma de encontrar un modelo económico de robar casas a California. O internacionalmente en Europa eran muy conocidos los lanzas internacionales chilenos. O sea, hay un aprendizaje mutuo, ¿no? No tenemos que subvalorar que nuestra delincuencia era más inocente. Pero como tú decías, más enfocada al robo, al ladrón, al lanza, esta violencia que estamos viendo, esta utilización de armas, esta posibilidad de que uno va por la calle y te encañonan, es algo que no habíamos visto. Ese es el punto, ese es exactamente el punto, Macarena. Lo que estamos observando es que existe una violencia de carácter simbólico para marcar o definir poder de estructuras criminales. Y esto es como Darwin, ¿no?
Va a sobrevivir el que tenga mejores condiciones para adaptarse a ese modelo que es relativamente exitoso. Y lo que vemos nosotros en ese modelo relativamente exitoso es que la experiencia desde el extranjero dice, mira, no solamente pistolas, armas de puño, vamos por fusiles, vamos por granadas. Entonces el grupo que está transformándose en Chile no puede quedarse en lo tradicional y tiene que avanzar al nivel de lo que está en las otras estructuras desde el extranjero. Y por eso digo que esta fusión, este choque que puede ser violento, de asociatividad, no lo sabemos, va a marcar lo que vamos a entender nosotros como la delincuencia de los próximos 30 años. Y ese punto yo creo que es lo que tenemos que observar, no solamente las autoridades, no es lo que tiene que observar el mundo académico, es una observación social, porque el impacto de esta transformación no nos va a golpear necesariamente a nosotros en nuestras casas, va a golpear como siempre los barrios más vulnerables y desposeídos que existen en los países. Tú hablas, acá lo bautizaste un virus entre sombras, y reflexionando respecto al nombre, claro, los virus son invisibles. No los vemos hasta que provocan la enfermedad o generan síntomas. Y en cierta forma, siento que eso nos ha pasado. No nos dimos cuenta del ingreso masivo del crimen organizado a nuestro país hasta que empezaron a aparecer los síntomas. Y empezamos a ver que aparecía gente torturada, casas de tortura, asesinatos. Y dijimos, aquí hay algo distinto, aquí algo está pasando. Y recién ahí las autoridades reconocen la existencia de estas bandas con nombre como el Tren de Aragua. ¿Cuáles son esas sombras que tú ves en Chile que siguen ocultando el crimen organizado? Ah, perfecto, sí. Los virus no solamente son invisibles, también tienen una capacidad única de mutar y buscar el huésped más debilitado para golpear. Y ahí están las sombras. Cuando utilizo esa analogía para el título de este libro, me refiero a las sombras que el Estado entero está entregando para que estas organizaciones crezcan. Hay muchas, ¿no? El crimen organizado, mucho más allá de la delincuencia organizada, tiene un objetivo que es tomar las ganancias de la economía ilícita y lograr meterla en la economía formal. El mejor camino para hacerlo no es la violencia, sino es la corrupción, a través de la modificación de políticas públicas para que eso no sea delito. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos, las sombras que ofrecemos como Estado, son aquellos espacios que la criminalidad puede tomar para su objetivo final, que es el dinero, más allá del control de un territorio, el poder, etc. Y en esas sombras tenemos muchas. Tenemos un sistema, por ejemplo, que ha demostrado ser permeado, ¿no es cierto?, en los casos de corrupción últimamente, y que esas cañerías que probablemente eran de corrupción para beneficio personal o para beneficio político pueden ser utilizadas perfectamente para el beneficio del crimen organizado en su objetivo de lavar activos. Tenemos fenómenos de protección de nuestro sistema electoral también, porque como hemos visto en Brasil, en México y en otras zonas, en Ecuador, el sistema político es muy permeable a ciertas influencias del crimen organizado. Y el sistema judicial también. El sistema judicial también. El sistema judicial hoy día es dramático. Esencialmente existe una lógica que yo creo que, claro, en su momento era válida, pero hoy día hay que repensarla. El regulador tradicional del delincuente es el policía. Entonces la lógica que uno tiene es que el delincuente va a corromper al policía. Pero las estructuras criminales saben que el policía obedece a una instrucción superior. Entonces pueden ir escalando en esa forma de corrupción para tener que negociar con uno solo, no con 20. Y eso es lo que uno observa, por ejemplo, en algunos países, en algunas zonas, que la política está muy contaminada por la presencia del crimen organizado. ¿Y cómo se controla, se fiscaliza que no exista esta corrupción de las policías, de los gendarmes en las cárceles, que es algo que vemos que es habitual en el crimen organizado? Y nuevamente, ¿por qué nosotros vamos a ser distintos? Tratar de no cegarnos a que eso puede ser una realidad que esté ocurriendo. Y bueno, y preguntarte si tú, cuando tú dices yo soy un investigador de campo, quiere decir que tú vas a terreno, conversas con la gente. ¿Ves ya los primeros signos de corrupción en instituciones, en los poderes judicial, político? O sea, nosotros siempre tenemos que pensar que la corrupción es una actividad humana, ¿no? O sea, se genera dentro del entorno humano. O sea, yo creo que en ningún lugar en el mundo podría decir que está ajeno a la posibilidad de corrupción. Se genera corrupción probablemente porque hay condiciones sociales, pero también porque a lo mejor no hay una persecución adecuada de los elementos de corrupción. O sea, rescatando lo positivo en Chile, gran parte de los casos de corrupción que hemos visto en las instituciones surgen de denuncias internas de las propias instituciones. Eso es una tremenda señal. Una señal muy preocupante es que no hayan casos de corrupción, que no hayan denuncias de corrupción interna, y que sea la prensa la que destape un elemento de corrupción y después la prensa se calle y no vuelva a destapar otro. Esas son señales que no se dan todavía en Chile, pero que son muy presentes en otras zonas, en otras realidades de América Latina.
Chile tiene problemas de corrupción indudable. Son problemas que pueden generar un desequilibrio institucional. Lo vimos, ¿no es cierto?, en el caso de corrupción del alto mando carabinero, en algunos casos por el tema económico. El ejército también pasó. O sea, hay elementos que nos dicen, mira, hay suficientes señales de alerta. La reacción a esas señales de alerta me parece que fueron buenas, adecuadas. Cambiaron ciertas cosas y demostraron que, por ejemplo, se asumía la posibilidad de que esto sucediera. Hay una corrupción que es más compleja, que es más invisible, que tiene que ver con la coacción que no necesariamente es económica, ¿no es cierto? La corrupción también puede venir porque yo estoy coaccionado a hacer algo, porque está adelantado mi familia, está amenazado mi trabajo, y estoy obligado a hacer algo que es un acto corrupto, pero no tiene un fin económico en sí mismo, tengo que hacerlo porque si no van a matar a mi familia. A eso creo que no estamos tan preparados todavía y tenemos que trabajar mucho en resguardar a nuestros funcionarios públicos para que ese no sea el camino que busquen las organizaciones criminales para generar un efecto sobre lo que se quiera suceder, sobre lo que quieran hacer. Y quizá lo más preocupante, porque lo hemos visto en otros lugares, es que esas amenazas se concretan justamente porque el efecto que pretenden generar es este miedo y decir, esto les puede pasar. Y por lo tanto son crímenes muy publicitados, que es una cosa bien impresionante. Hemos visto en otros países cómo se asesina a fiscales ahí en una playa, en medio de todo el mundo, o se ven estas torturas dentro de las mismas mafias o intergrupos y también se exponen un poco para amedrentar, como dices tú, y de esa manera empezar a tomar el control del territorio a través del miedo. ¿Está existiendo ese control del territorio a través del miedo en nuestro país? ¿Hay personas que se están viendo obligadas, por ejemplo, a pagar extorsiones, a pagar la vacuna, como le llaman en países donde esto ya es una institución? Bueno, los casos documentados ya con personas juzgadas, incluso el mismo informe que hizo el Ministerio Público respecto a la extorsión así lo demuestran, así lo indican. No es algo que hoy día tengamos que negar. Pero no por el hecho de que no lo podamos negar, no significa que no podamos enfrentarlo. Yo creo que hay una posibilidad muy fuerte de enfrentarlo. La extorsión se ha convertido en un motor económico tremendamente rentable para organizaciones criminales que están surgiendo en un territorio diferente, ¿ya? Mucho más allá del narcotráfico incluso. Normalmente la extorsión se asocia, o Chile no era un país que conocía tanto de extorsiones, en comparación a nuestros vecinos, por ejemplo. Hoy día estamos aprendiendo a conocer extorsión al nivel que se ha modificado incluso la ley para considerar otro tipo de tipologías extorsivas dentro de la cárcel, por ejemplo. Pero la extorsión es un fenómeno muy poco entendido. De hecho, es muy probable que si una persona fuera a denunciar extorsión a una comisaría, saldría con una constancia que dejó una denuncia por amenaza condicionada. O sea, me amenazaron que si yo no hacía algo, me iba a pasar algo de qué. Y eso puede significar que en el estudio frío que tienen las estadísticas, ¿no es cierto?, sobre sobre este tipo de eventos, no se considere esa denuncia de esa persona como un acto extorsivo, sino más bien como una amenaza. O sea, ahí hay un vacío importante un vacío y donde poner atención, porque, y un poco para explicarlo, es algo que es muy ajeno a nosotros, pero por un viaje que fui a Medellín, conocí cómo funciona Medellín, que ha hecho un gran trabajo, ha reducido la violencia, los homicidios, y sin embargo siguen con grandes problemas de extorsión, de este pago de la vacuna. Y me contaban que hay barrios completos en que cada uno de los comerciantes, para poder trabajar, una persona honesta, cualquiera, tiene que pagarle al crimen organizado, a quien controla ese territorio para poder tener su kiosco, para ir a repartir el gas. Si un camión de gas quiere entrar a esa población, tiene antes que pagarle al que controla. Y eso finalmente lo que hace es que tiene a todo un sector, a toda una población atemorizada, y donde no está el Estado mandando, sino que manda ahí el capo de la banda. Exactamente, eso es lo más dramático. En investigaciones de campo que nosotros hemos hecho el año 2024, en Ecuador y en Perú, estamos viendo una tendencia que la extorsión se ha convertido en la especie de sueldo permanente del criminal, ¿ya? Todos los otros mercados ilícitos, como la prostitución, el narcotráfico, tienen que ir a la empresa criminal, al grupo criminal. Pero la extorsión es tu sueldo. Y eso tiene mucho que ver con la expansión que ciertos grupos han tenido que tener, ¿no es cierto? Yo necesito más soldados y por lo tanto, como no les puedo pagar del beneficio de la droga, ellos tienen que extorsionar para sacar su propio sueldo. Y en esa lógica existen múltiples formas de hacer extorsión. De hecho, por ejemplo, en Ecuador nos llamó la atención en una investigación que hicimos en Quito que hoy día hay extorsión no monetaria. Los criminales no están exigiendo dinero, están exigiendo la identidad de la persona
para que a través de esa identidad pueden bancarizarla, pueden lavar activos, pueden comprar vehículos, van difuminando, ¿no es cierto?, el ciclo económico. Esa extorsión no monetaria, por ejemplo, hoy día en Chile no estaría tan tipificada como a poder perseguirla criminalmente. Existe la extorsión intrapenitenciaria, donde una persona ingresa al circuito de la cárcel del grupo cerrado y para poder dormir, para que no lo maten, para que no lo violen, para poder hablar con su familia o para hablar por el teléfono tiene que pagar. Entonces eso es muy grave porque esa persona que está en esa condición tiene dos caminos según el tiempo que permanezca en la cárcel. O pagar durante toda su permanencia en la cárcel esa extorsión o sumarse al grupo criminal que lo está extorsionando. Y eso potencia las estructuras criminales dentro de las cárceles bajo una marca, un nombre, ¿no? Tenemos extorsiones que también generan funcionarios públicos asociados con criminales, ¿cierto? Tenemos extorsiones que pueden generar exclusivamente ciertos funcionarios públicos en territorio para entregar el servicio que están obligados a entregar, por ejemplo, protección. Y en aquellos lugares donde el funcionario público, sea el soldado, el policía, no está presente, la protección que requiere ese barrio también es necesaria que alguien la aplique. Y por eso viene un grupo criminal y dice, no voy a extorsionar porque tienes una panadería, no te voy a extorsionar porque tienes un camión, te voy a extorsionar para darte protección, para que no te pase nada. Y lo que sucede, Macarena, es que muchas veces las personas ven que esa extorsión o ese pago de protección es más efectivo que lo que me ofrece el Estado. Y por lo tanto, dentro de mi costo-beneficio, prefiero hacer esto. Y lo dramático es que muchas empresas en zonas criminalizadas, en sectores muy criminalizados en el extranjero, por ejemplo en Ecuador, 7 de cada 10 empresas declara de alguna forma ser extorsionadas e incorporar el costo de la extorsión a sus propios costos de seguridad. Entonces, se va normalizando, entre comillas, la extorsión como un servicio de protección. Y eso es lo que hay que evitar que sucede, o por lo menos tenemos que observar si está sucediendo en Chile. Y aquí la gran pregunta de los ciudadanos y mía es, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a recuperar alguna vez el Chile que teníamos antes de que esto penetrara tan potentemente? ¿Es reversible el fenómeno? A ver, la diferencia que tiene el crimen organizado de la delincuencia que genera olas de violencia es que el crimen organizado quiere permanecer en el tiempo, en un lugar, ¿no? Es el objetivo, encontrar un mercado ilícito rentable y quiere permanecer en el tiempo. La forma más lógica que tiene el crimen organizado para permanecer en el tiempo es el reclutamiento temprano de niños y adolescentes en el circuito criminal. Si miramos las políticas que está teniendo Chile, en ninguna parte está considerado, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Y la mejor forma que tenemos para luchar contra el crimen organizado es anticiparnos que se incorporen más niños al circuito. ¿Qué es lo que yo creo que es el éxito? Es que este fenómeno violento de crimen organizado que vemos en América Latina completo y que está afectando a los países que no lo conocían tanto como Chile, como Ecuador, como Costa Rica, vuelva a ser un problema policial y no sea un problema existencial de la democracia y el Estado de Derecho. Ese es como el objetivo, el paso siguiente o lo más importante a tener en consideración. Porque estas oleadas de crisis de violencia, estas oleadas de ingresos de estructuras criminales, también generan un efecto contraproducente de que mucha gente quiere paz y tranquilidad y volver a hacer lo que era a cualquier costo. Y si ese costo es la democracia, están dispuestos también a pagarlo. Y eso es quizás lo más preocupante de este fenómeno. Tú haces un llamado de atención en el libro respecto a lo que está ocurriendo en los asentamientos ilegales, los campamentos, como los conocemos. Y es verdad que desde hace un tiempo estamos dando permanentemente noticias de cómo se saca a las personas que viven en tal o cual campamento y al hacerlo encuentran una casa de tortura, un lugar donde se guardaba armamento. Hay cierta ilegalidad que se ve protegida en estos territorios donde no hay Estado. Sí, indudablemente. Yo creo que es un estudio profundo que sé que algunas organizaciones la están haciendo, algunos centros de estudios también. Hay varios tipos de asentamientos, ¿no? Hay asentamientos precarios. Hay gente que son chilenos, ¿no es cierto?, que no han tenido la oportunidad, que quieren formalizarse y hacen un montón de cosas, pero también hay asentamientos esencialmente donde predominan extranjeros que han ingresado en forma informal a Chile y en esa informalidad no confían en las autoridades chilenas, no confían en nadie. Entonces alguien viene y le dice, mira, vas a estar en este espacio, pero este espacio como ahora es mío, todo lo que tú veas en este espacio tienes que mantener silencio, tienes que ayudarme a esto. Por lo tanto, vemos que esas estructuras criminales, como pasó en Cerro Chuño, obligan a ciertos vecinos que son esencialmente extranjeros a que guarden motos, que participaron en un delito, escondan armas, tengan droga o se instale un centro de tortura donde extrañamente nadie en la noche escucha los gritos de las personas torturadas.
esa es una lógica que ha entrado muy fuerte a Chile, que tenemos que poner mucha atención, porque hay otros fenómenos que están detrás de eso. En un asentamiento precario pueden haber, no sé, 300, 2000 personas, pero ese asentamiento precario no está, por ejemplo, en el plan cuadrante de Carabineros. Para el plan cuadrante de Carabineros ahí vive 0 personas. Tampoco puede estar quizás en otras formas de medición que tenga el Estado. Ahí hay 0 personas. Por lo tanto, como ahí hay 0 personas, pese a que hay 200, 300 o 1000, no hay atención pública, no hay colegio, etcétera, y el entorno que sí está de alguna forma georreferenciado se estalla de personas que demandan los mismos servicios, ¿no? Que son este grupo que es invisible, entre comillas. Entonces, no es un fenómeno menor, es un fenómeno muy, muy serio. Sí, y además muy complejo porque, y como lo vemos en ese ejemplo que tú dabas, son problemas de otras áreas que finalmente facilitan el desarrollo del crimen organizado. En la migración ilegal y masiva llega un montón de gente, faltan viviendas, entonces no se puede sino, en cierta forma, hacer vista gorda a estos asentamientos ilegales, porque ¿dónde vive toda esa gente que llega? Y así se van creando estos espacios que son favorables al crimen organizado. Me parece tremendamente preocupante y muy importante hacer el llamado de atención porque es multifactorial, no sacamos nada con mirarlo solo desde el punto de vista policial o carcelario. Y en ese sentido creo que este va a ser un año muy importante, porque es un año electoral. Por lo tanto, hay muchas personas que son los candidatos presidenciales que van a estar mirando este fenómeno y que hay dos posibilidades: o lo miran de manera populista y lo toman para entregar ofertones, o puede ser una real oportunidad para crear una política de Estado para enfrentarlo. Sí, yo creo que siento que lo que se requiere para enfrentar problemas como este, serios, que son problemas de Estado, y cuando digo son problemas de Estado, son problemas que van a trascender a cualquier sensibilidad política de los que los próximos 30 años quiera ser presidente. Entonces, es un problema que van a tener todos. Y como es un problema que van a tener todos, la mejor forma de enfrentarlo es con todo. Entonces, a diferencia de lo que mucha gente puede decir, no se requiere menos política para enfrentar este problema. Se requiere mejor política para enfrentarlo. Y ahí yo creo que estamos un poco en deuda como sociedad de nosotros no exigir una mejor política. Una mejor política tiene que ser, por ejemplo, que los gobiernos no se coman a los estados. Es decir, que una política pública que sea buena no tiene que ser eliminada porque era del gobierno anterior, que es lo que yo, o está en la antípoda de lo que yo pienso. No, si es una política buena tiene que ser reforzada, mejorada, evaluada, y si ha sido funcional a lograr, por ejemplo, ciertos éxitos temporales y que pueden proyectarse en el tiempo, quizás propiciarla con los mismos actores que estuvieron detrás de esa política pública. Se requiere la mejor política para enfrentar este fenómeno. Y ahí yo creo que en un año de elecciones lo que vamos a tener es probablemente las mejores ofertas para enfrentar un problema. Y yo creo que la pregunta que como sociedad debemos hacernos, y la prensa tiene un rol fundamental, es si esas ofertas son realmente realizables en el país que vivimos y en las condiciones que tenemos. Y por eso es tan importante mirar lo que han hecho otros países, los que han tenido éxito y los que no, para ver qué es lo que copiamos y qué es lo que mejor no hacemos, qué camino no seguir. Pablo, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes.